A Gastón, ver está qué... ay, perdón, Nayara. Sí, Gastón, Sí, sí, no, está termina. programado un cuestionario del tema de límites y continuidad. Un cuestionario. No, lo vamos a coordinar con ustedes. La fecha sería, a ver, tentativo, ¿eh? Lo mismo que la fecha de los parciales, que les dije que es un cronograma tentativo que después se va ajustando en la medida que se pueda y vemos cómo ustedes anden. Tentativo, estoy mirando, podría ser, Nayara, porque teníamos previsto esta clase y la siguiente, perdón, esta semana y la siguiente para límite y continuidad, y 2 clases más, o sea que sí es, esta semana y la siguiente, el cuestionario estaría alrededor del 29, estimo. Quedaría alrededor de 29. Ahora me fijo bien en el cronograma y después les digo. Se los escribo acá en el chat. Bueno, y volviendo a repetir, para los que les queda la duda, se cerró porque se cerró sin querer desde el anfitrión, y bueno, se volvió a iniciar. Así que no pasa nada. Problemas técnicos nomás. Bueno. Bueno, vamos al 9. Determinar si es posible y nos dan toda una serie de límites acá a la derecha, ¿no? Entonces, suponemos que el 2 está por acá, así que vamos a arrancar analizando lo que sería el 2. ¿Cuál es el límite de la función cuando x tiende a 2? Si yo me acerco por este lado, veo que se me hace infinito, ¿no? O bueno, podemos intuir eso. Y si me acerco Por por este derecha lado, y por izquierda va más infinito. claro, ¿bien? Entonces, si yo me acerco por izquierda va a infinito, si me acerco por derecha va a más infinito. Por ende, este resultado del límite es infinito. ¿Bien? Lo vamos a dejar escrito y después vamos a hacer las ecuaciones de las asíntotas. Después, el límite cuando la función tiende a -1, pero por la izquierda. Si tiende a -1 por la izquierda, este gráfico está un poco confuso, pero el -1 está por acá. Lo vamos a dejar anotado para no perderlo de vista. Está por ahí. Si la función tiende a -1 por izquierda, vemos que de nuevo se va a más infinito, y que si tiende por la derecha se va a menos infinito. ¿Bien? Y acá es donde entra este juego de lo que preguntaba el compañero de ver cuándo es asíntota vertical derecha o izquierda. Depende por dónde nosotros hagamos tender el límite. Si lo haces tender por la derecha, si analizás el límite por la derecha, va a ser una asíntota derecha, ya sea vertical, horizontal o oblicua, perdón. Y si lo haces tender por izquierda, va a ser una izquierda. En este caso, bien, fíjate que en el caso del B, vos tenés que estar tendiendo a -1 por la izquierda. Y si hiciste esto y viste que te dio infinito, ahí en ese caso estaríamos hablando de una asíntota vertical izquierda. Pero en el otro caso, como vos estás teniendo por -1 por la derecha, estás hablando de una asíntota vertical derecha, que en este caso te da a menos infinito. En ambos casos ambas son asíntotas, porque recuerden que la definición de asíntota les pide que tienda hacia más o hacia menos infinito. El signo del infinito no hace diferencia, mientras sea infinito está bien. Para las asíntotas verticales estamos hablando, ¿no? Ahora vamos a escribir las ecuaciones. Terminamos de ver los límites y luego vemos las ecuaciones de las asíntotas para cada caso. Bueno, si tiendo al infinito, si x tiende a infinito ahora, este límite tengo que ver a cuánto tiende la función cuando me voy hacia los x infinitamente. Puedo ver que tiende a 1, así que este límite es igual a 1. Bien, y por otro lado, si me voy para la izquierda, si tiendo hacia los menos infinitos, esto debe ser un 2, faltan unos cuantos números,
pero esto debe ser un 2. Y a medida que el x tiende a menos infinito, podemos decir que este límite es 2. ¿Bien? Entonces, tenemos para definir 3 casos de asíntotas verticales y 2 casos de asíntotas horizontales, ¿bien? Por la misma definición de lo que es cada una. En Profe, este pero caso, sí, la decime. gráfica, cuando usted dice que tiende a menos infinito, que es igual a 2, ahí Sí. no estaría cumpliendo la función de asíntota, ¿o sí? Esa gráfica. Esta parte de acá, decís vos, Claro, es como que va oscilando y no... Eso como que me confunde un poco. ciertamente va oscilando la función, pero a medida que va oscilando, la amplitud de esa oscilación se va haciendo cada vez más chiquita, oscila cada vez con menos fuerza. Entonces, eso es lo que lleva a que te diga que en el menos infinito, cuando x tiende a menos infinito, puedes afirmar que esta función tiende al 2. Capaz que tendríamos que ver, no sé, un poquito más de la función, pero es lo que nos está diciendo gráficamente. Si tuviéramos la forma de la forma analítica de la función, podríamos ponerla en el límite y entrar a hacer los cálculos. Y verificar de alguna manera que este límite, cuando lo evalúas en la función, efectivamente te da 2. Bien. Te ves que estaría bueno tener la forma analítica de la función. Entonces nosotros podríamos calcular efectivamente cuál es el límite cuando x tiende a menos infinito y verificar que es de 2. En este caso, eso, solamente nos estamos guiando por la gráfica. Bien. Hasta ahí vamos. Veamos las ecuaciones de las asíntotas, para ver la derecha, la izquierda y todas estas demás. En el primer caso vamos a tener, ¿bien? Las voy a ir escribiendo acá abajo. Para el primer caso, el de la A, tenemos que es una asíntota tanto vertical, derecha como izquierda, porque da igual si yo vengo como por izquierda o si vengo por derecha, el resultado es el mismo, sigue siendo más infinito. Entonces, en vez de estar haciendo la distinción entre asíntota vertical derecha y asíntota vertical izquierda, decimos que es directamente asíntota vertical. ¿Bien? Para no hacer tanto lío. Y que en este caso, ¿cuánto nos va a dar? Que es x igual a 2, la ecuación de la asíntota, ¿no? Así que eso por ese lado. Sin embargo, fíjense que para la B y la C ya tenemos otra situación, porque no es lo mismo si vamos por izquierda que si vamos por derecha. Entonces ahí sí podemos hacer esta distinción de la que yo estaba hablando antes. Para el primer caso, para la B, como estoy yendo por izquierda, va a ser una asíntota vertical izquierda, cuya ecuación va a ser x igual a menos 1. ¿Bien? Y en el caso de cuando vaya por derecha, va a ser lo mismo, pero va a ser derecha, y la ecuación va a seguir siendo la misma, porque el valor al que tenemos que hacer tender la x para obtener ese infinito es el mismo. Lo único que hacemos es la distinción nada más. ¿Bien? Claro, la Cosa de distinción la que nos haces demos... más que nada cuando son Sí, diferentes. claro. Porque, por ejemplo, Precisamente la tenés que hacer porque... Sí, decime. en el A van las dos hacia más infinito y directamente ponemos que es vertical y listo. Claro. No tiene sentido hacer la distinción. En el cambio, en el B y el C sí tiene ese sentido porque no es lo mismo que de un lado tienda a más infinito que del otro a menos infinito. No solamente porque gráficamente nos damos cuenta que no es, sino que a la hora de darle una utilidad a esa información es relevante, digamos, ¿bien? O puede llegar a serlo. Entonces, de ahí sale también la distinción. Bien, respecto al D, bien, en este caso, si ustedes miran la definición de asíntota horizontal, fíjense que como estamos haciendo tender el x a más infinito, es decir, lo estamos haciendo tender hacia la derecha, nos estamos fijando qué pasa con la función, podemos decir que es una asíntota,
horizontal derecha. ¿Bien? Esto es porque tenemos que el x está tendiendo a más infinito. Y en ese caso vemos que la función tiende a 1. Entonces la ecuación de la asíntota va a ser y igual a 1. Bien. Y de manera similar para la e, vamos a tener lo mismo, pero ahora va a ser izquierda. Bien, porque tenemos que los x están tendiendo al menos infinito, y que están tendiendo hacia y igual a 2. Entonces, quizás yo podría haber unido estas dos, así como hice en el caso del A, y haber puesto asíntota horizontal y igual a algo. Pero fíjense que no coinciden, así que necesito hacer la distinción entre derecha e izquierda. Si ambas hubiesen tendido a 2, por ejemplo, si no sé, esta gráfica en vez de hacer esto, hubiesen hecho esto y hubiese tendido a 2, ahí quizás podría haber escrito asíntota horizontal y igual a 2 y ya está. Porque ya se entiende que da igual si yo miro para la derecha, para más infinito o para menos infinito en la X, va a seguir teniendo al mismo valor de imagen. Pero como eso no es así en este caso, vuelvo a hacer la distinción que estábamos hablando antes. ¿Bien? De nuevo, sí, yo sé que esta parte de acá puede causar un poco de confusión porque vemos que está oscilando y vimos algo de los límites de las trigonométricas la clase pasada, pero fíjense que es una oscilación que está, que va disminuyendo con el tiempo. Entonces, eso hace que a la larga la disminución haga que la oscilación pierda valor, y por eso está bien que digamos que tienda al 2. Si tuviéramos la función de f de x, con letras y todo, un x al cuadrado menos algo sobre algo, que nos terminaría dando, lo podríamos poner acá, calcular el límite y ver qué pasa y llegar a ese 2 que tenemos ahí. Bueno, acá nos estamos reduciendo simplemente a lo gráfico. ¿Se entendió el tema de cuándo hacemos la distinción entre asíntota derecha e izquierda y cuándo no? Que creo que eso era lo más importante. Sí, profe, ahora me queda más claro. Bien, perdón, había ido a sacar el gato, pero los estás escuchando. Bien, Coyo. Ah, bien, ahí les pasaron la ficha del cuestionario. Ah, bueno, ya que estamos, aprovecho a comentarles respecto al tema de los resultados. No sé, yo tengo algunos acá, si quieren pregúntenme y se los paso. El tema es que también hay otras maneras en las que pueden ustedes corroborar sin necesidad de que les den el valorcito. Les voy a poner un ejemplo para que lo veamos. Hay un ejercicio en el TP, por ponerles un ejemplo, ¿no? Acá. No, esto continúa. Que les decía que... ahora lo estoy buscando. El de la recta, que les decía, encuentren el valor de A para que exista el límite cuando f de x cuando x tiende a menos 1. Ese era el ejercicio 4. ¿Bien? Y a ustedes les decía, encuentren ese valor para que la función exista su límite. Y estoy buscando dónde tengo, a mí el valor de A me había dado menos 2, pero fíjense que ustedes esto lo pueden chequear, porque lo que pueden hacer es graficar en el GeoGebra la función y ver si eso realmente les verifica. Yo me podría venir acá y digo, bueno, hice los cálculos de los límites laterales, los igualé, porque para que el límite exista necesito que los límites laterales coincidan, ¿no? Y encontré el valorcito, entonces me vengo acá al GeoGebra, o de cualquier otro graficador, y ahí puedo escribirlo a la función para verificar si lo que dice está bien. Así, esta es una. Fíjense que a mí el valor de A me había dado menos 2. Y para el otro tramo de la función te quedaría así, ¿no? Ahí. Y esto es solamente para los X que sean mayores que menos 1. Entonces, esto es una forma de verificar, porque dirán que si yo he puesto otro valor a estas gráficas, obviamente no me habrían dado así. Pero puedo verificar que en el menos 1 los límites laterales van a coincidir igual a 1 también.
Y esta es una forma en la que ustedes pueden corroborar si lo que hicieron está bien o no, si es que no les dieron los resultados. Obviamente si se los dieron, los aprovechan. Pero bueno, supongamos que ido mal de se colocaba, me habría dado está por acá, parábola por acá, entonces obviamente que iba a estar mal. ¿Bien? Yo me salió conexión a internet inestable, pero bueno, entiendo que se escuchó lo que dije. Era eso, ¿no? Quería mostrarles cómo podían verlo por su cuenta. ¿Sí? Bueno, así lo mismo con muchos límites pueden hacer. Y bueno, en realidad prácticamente con todo lo que tengan en el TP lo pueden usar GeoGebra para verlo. Dudas con continuidad no hay. Ya está en el último punto de límite, así que asumo que alguno deberá haber arrancado con continuidad. ¿7D de límite? Para que mire. Pero no sé si continúa hasta el punto 7, pero no sé si te referías a ese. ¿Sí, límite? Dale. Límites en el infinito. Bien. Esto lo pongo acá. Bien. Tenemos que calcular ese límite. En general los límites del infinito tienen más o menos siempre la misma dinámica, ¿no? O sea, el truquito es que como siempre nos van a dar indeterminaciones infinitos al infinito, tenemos que sacar factor común x elevado al algo para que se puedan cancelar x con x y ahí no nos dé lindo. No podamos resolver el límite en realidad. ¿Bien? Bueno, después vemos eso de que decís, José. Entonces, fíjate que el truco básicamente está en que, esto es del 7, vos tenés que sacar factor común tanto en el numerador como en el denominador, la potencia más grande que haya en tu función. Bien, en este caso la potencia más grande que hay en mi función es la cuarta, ¿bien? Hay un x a la cuarta. Entonces eso es lo que yo voy a tener que sacar como factor común. Lo voy a volver a escribir, lo voy a dejar escrito acá y ahí vamos a arrancar. Y básicamente eso es lo que hay que repetir siempre que nos encontremos con este tipo de límites, que siempre lo van a encontrar en los ejercicios como dos polinomios dividiéndose, ¿no? Porque la idea es que ustedes después simplifiquen x con x y ahí se puede resolver el límite. Entonces, como el x a la cuarta es mi mayor potencia, lo voy a usar para sacar el factor común. ¿Bien? Acá x tiende a infinito, y voy a escribir x a la cuarta arriba, factor común, y x a la cuarta abajo, factor común también. ¿Bien? Y acá saco factor común de lo que sea que tenga adelante. En este caso voy a tener 1 más 3 sobre x al cuadrado menos 1 sobre x a la cuarta. ¿Bien? Saqué factor común x a la cuarta. Si esto lo vuelvo a distribuir y multiplico, voy a llegar a lo que partió originalmente. Y en el denominador hago más o menos lo mismo. Acá me va a quedar 2 sobre x
menos 4 sobre x al cubo. ¿Bien? De nuevo, si esto yo lo distribuyo, vuelvo a lo que tenía originalmente. Esto lo cancelo porque son iguales. Esa era la idea desde un inicio, y acá me va a quedar que el límite cuando x tiende a infinito es de 1 más 3 sobre x al cuadrado menos 1 sobre x a la cuarta dividido 2 sobre x menos 4 sobre x al cubo. ¿Bien? Recordar que acá nosotros teníamos una indeterminación infinito sobre infinito, teníamos que salvar la indeterminación y por eso hicimos esto. Veamos ahora qué pasa con el límite cuando hacemos tender la x a infinito. Si la x tiende a infinito, todos estos términos que son constantes y que están divididas por algo que tiende a infinito, van a tender a cero, todas por igual, y sin importar si están elevadas a la cuarta, al cubo, da igual eso. El simple hecho de que tenga una constante dividiendo por algo que tiende a infinito, ya sea que tiende a infinito más rápido o más lento, significa que esto va a tender a cero, esto va a tender a cero, esto también, esto también. Bien, esto queda tal cual. Entonces tengo todo el denominador que va a tender a 1 en total, y todo el denominador que va a tender a 0 en total. Entonces tengo una constante que se está dividiendo por algo que tiende a 0. Es decir, que ese límite termina tendiendo a infinito, ¿no? En este caso ya no tengo ninguna indeterminación como antes. El hecho de que esto tienda a 0 no significa nada malo, porque lo que está tendiendo arriba no está tendiendo a 0, está tendiendo a 1. Entonces no tengo una indeterminación 0 sobre 0. Tengo un límite que se puede resolver. Da infinito, sí, pero se puede resolver. Y este es el resultado que te queda del límite. Básicamente te está diciendo que cuando tu función te tendes hacia x el infinito, se te va hacia arriba y no vuelve más. Pero no importa. ¿Bien? Lo que importa es que resolviste el límite, que estaba indeterminado. No sé si se entendió el 7b. Pero fíjate que la lógica es siempre la misma. Entonces cada vez que tenemos... decía que cada vez que las tendencias nos quedan en el numerador 1 y en el denominador 0 va a ser el resultado infinito. Sí. Sí, va a ser así. Y viceversa también, o va sea, a ser... 0 arriba y 1 abajo también. ¿O no? No, si el caso fuese así, si yo hubiese tenido que todo esto tendía a 0 y todo esto tendía a 1, entonces el límite me habría dado 0. Porque 0 dividido a algo que no sea 0, una constante, es 0. Ah, bien. 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 Y bueno, esto, ¿no? El truquito para estos límites del 7 es siempre el mismo. Sacar como factor común la mayor potencia y hacer esto que decimos acá. Sí, porque comentario al margen. Sí, porque lo que se hace cuando tenés una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, cuando en un cociente, en una fracción, poner en un cociente, cuando tenés el numerador que tiene infinito y el denominador que tiene infinito. Entonces, haciendo esto, de sacar factor común x a la potencia más alta, también sale si no sacás factor común x a la potencia más alta, ¿no? Pero bueno, esto es como que esto funciona seguro. Lo que se hace es cambiar la tendencia. Fíjate que las tendencias de las x a infinito, las cambias, lo que te queda todo dentro del paréntesis, y lo que lográs son 3 sobre x al cuadrado, eso tiende a 0, 1 sobre x cuadrado tiende a 0, cambias esas tendencias. Y ahí, como se te cancelan, en este caso las 2x a la cuarta, cambiaste las tendencias al infinito y obtenés el valor del límite. Y con respecto a lo que preguntaba, no sé qué, José, creo, no me acuerdo. Bueno, a lo que preguntaba, una constante dividida, una variable que tiende a infinito, si ahí te queda alguna duda o alguna cuestión así medio que no se entiende por qué, fácil, poné
en la calculadora cualquier número, por ejemplo, 3 dividido x al cuadrado tiende a infinito. Pone 3 dividido un número súper grande. Y fíjate a ver qué te da. Para probar, para ver. Eso. Nada más. Bueno, sí, lo mismo pueden hacer también con un número que cada vez más chiquito, probar dividirlo sobre una constante, y bueno, van a dar más o menos lo mismo. Sí, como para que, viste, si no porque uno lo diga, sino porque a ver Sí. si es cierto lo que estás diciendo. ¿Entendés? Como, qué sé yo, probás y ahí te das cuenta, ahí lo ves. Claro. Bien, José había pedido una de continuidad donde redefinimos una función. Esto es en continuidad. Estoy viendo. A ver, déjame que vea si alguna de estas te dejaba redefinir, porque si ninguna te deja redefinir no va a tener mucho chiste. Pero, José, ¿cuáles hiciste? ¿Cuál tenías, viste que la discontinuidad era evitable y podías definir? Decinos vos, ¿qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué ejemplo tenés? Si es de práctico o no. Ela. ¿La? Bueno, dámoslo la. ¿Vale? Vamos a copiarlo. Bueno, básicamente en el punto 3, me voy a dejar copiado todo porque tiene un enunciado un poco más, no sé si más largo, pero bueno. Les pide que hay que analizar en qué puntos del dominio las funciones son continuas. En el caso de que haya alguna discontinuidad hay que clasificarla, y si la discontinuidad es evitable, se puede redefinir la función en los puntos correspondientes para que resulte continua al final del todo. Entonces, vamos a ver el A, que tiene esta función por partes. Vamos a ver que cuando nos tocan funciones por partes, primero tenemos que analizar el dominio de cada partecita, veamos si hay algún problema en todo ese rango que abarcan, y si vemos que no encontramos nada, nos dirigimos a lo que sería el punto de quiebre, que sería el x igual a 1, ¿no? Porque ahí es donde la función deja de tener una forma y pasa a tener otra. Entonces suele ser el punto más llamativo a analizar, porque obviamente no vamos a analizar todos los reales, vamos a analizar puntos en concreto. Entonces, para los x menor o igual que 1, tenemos una recta. Entonces, esta recta, en principio, no va a tener ninguna discontinuidad porque es una función polinómica, y las funciones polinómicas son continuas en todo el dominio que tengan definido, ¿bien? Obviamente esto hay que justificarlo, no es que lo decimos en el aire y ya está, ustedes en el examen esto lo tienen que poner. Entonces, arrancan diciendo, bueno, la función, o bueno, en todo caso la recta, ¿bien? La recta menos 2x menos 3 es continua en todo su dominio, porque, y ahí ustedes tienen que detallar. Entonces, como no tiene dominio, porque ¿bien? Esto lo tienen que completar ustedes. ¿Por qué? Los escucho. ¿Por qué pueden asegurar que la recta es continua en todo su dominio? Y entonces, en este caso en particular, de esta función, lo que importa es ir, pues, analizar en qué puntos del dominio son continuas las siguientes funciones. Bueno, la función f es, empezamos por analizar dónde es continua, ¿no? Dice eso, por otra parte. La función f es continua, ¿en qué intervalo y por qué? Escuchamos.
sería de menos infinito a 1. Sí, ¿por qué? Porque al ser una recta no tiene restricciones. Una función ¿Y no alguna propiedad, algún teorema, algo que hayan visto en la teoría? Hay una propiedad, ¿no? Que dice, las funciones tal, 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 son continuas en todo su dominio. Lo tienen en la teoría. Hay un, no sé si lo tienen como propiedad o como teorema, no recuerdo, porque en alguna bibliografía te viene como una propiedad y en otros te viene como teorema. ¿Qué te dice? Las funciones polinómicas, logarítmicas, exponenciales, las funciones racionales, las funciones trigonométricas, son continuas en todo su dominio. Entonces, acá te pide, analizar en qué puntos del dominio son continuas las siguientes funciones. Vamos primero por ver dónde son continuas. Entonces, la f, veamos dónde es continua. La f es continua. Es de menos infinito hasta 1 abierto por ser una función polinómica. Es un polinomio de grado 1. Esa es la justificación. Estamos hablando de la f, ¿no? ¿Dónde más es continua la f? ¿Dónde más? Nayara, yo pondría la función f. Es continua. Bueno. ¿Dónde más es continua? A ver, el 1 está claro que es una función definida por partes y que el 1 va a haber que analizarlo puntualmente. Ahí va a haber que ver qué pasa en x igual a 1. Pero podemos ver qué pasa desde menos infinito hasta 1 y desde 1 abierto a más infinito. ¿Cómo es la función f en 1 abierto a más infinito? ¿Podés asegurar que también es continua desde 1 a más infinito? ¿Respuesta? Ah, sí, ay, perdón, me estaba mirando. Sí, José, está bien. Desde menos infinito 1 y desde 1 más infinito. Entonces, desde menos infinito 1 es continua porque está definida como una función polinómica, ¿no? La representación de esta es una función polinómica de grado 1, la representación gráfica es una recta. Ahora, desde 1 a más infinito también es continua, ¿o no? No escucho nada. Sí, profe, porque no lo toma el 1, no. Sí, ¿por qué? O sea, es cierto, también es continuo desde 1 más infinito. ¿Por qué? Porque es una función logarítmica. Perfecto. Y las funciones logarítmicas son continuas. Muy bien, genial. Ahora solamente queda en 1 porque a la izquierda de 1 está definida mediante una expresión y a la derecha de 1 está definida mediante otra expresión. Entonces, ¿qué hace? Bueno, vemos qué pasa en x igual a 1. Bien. Yo le dejé acá escrito para que vean. Es como ustedes tienen que detallar por qué es continua en menos infinito a 1 y luego de 1 a más infinito. No es que digo continua en esto y ya está. Hay que decir el por qué, ¿bien? Porque si no la respuesta queda incompleta. Entonces, esto es importante que ustedes lo aclaren en los parciales. Por eso hago tanto hincapié en escribirlo y demás. Bien, entonces, ya hicimos el análisis en todos los reales, justificándolo apropiadamente, y nos quedó el 1 afuera, digamos. ¿Por qué? Porque es el punto donde la función cambia de forma. Entonces, vamos a ver si la función es continua en ese lugar. Primero tenemos que arrancar calculando el límite. O si quieren podemos arrancar calculando cuánto vale la función en 1. ¿No? ¿Bien? Podría ser también el primer paso porque es el más rapidito, si se le quiere decir. Si yo calculo la función en 1, para ver cuánto vale,
vemos que me corresponde calcular en la parte de arriba de la función por partes, porque es la que está incluyendo al 1. La de abajo no. Aparte tampoco lo podríamos calcular porque no estaría definido el logaritmo ahí. Entonces, si reemplazamos por el 1, vemos que esto nos da menos 5. ¿Bien? Es decir, que cuando nosotros calculemos el límite para que sea continua, el límite nos tiene que dar también igual a menos 5 para que se cumpla la definición de continuidad. Si no nos da eso, es porque ya estamos en problema. Así que ahora vamos a seguir el siguiente paso, que es calcular el límite cuando x tiende a 1 de la función f de x. ¿Bien? Ahora, fíjense que según si venimos por izquierda o si venimos por derecha, tenemos dos funciones distintas para plantear. Así que esto nos lleva a tener que calcular límites laterales. Vamos a tener que calcular, por un lado, el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de f de x. Si estoy tendiendo por izquierda, significa que estoy tomando todos los valores de x que sean menores que 1. ¿Bien? Esto es lo que me está queriendo decir esta expresión de acá abajo. O sea que para este caso de acá, este que tengo acá, voy a tener que usar la expresión que tengo acá. Entonces tengo que calcular el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de menos 2x menos 3. Este límite no presenta ningún problema, simplemente tenemos que hacer tender el x a 1 y esto nos va a dar menos 5 y ya está resuelto el límite. De momento vamos bien. Ahora vamos a ver qué pasa cuando calculamos el límite de x tendiendo a 1 por derecha. Uy, me queda un poco chiquito, pero quiero que queden los dos juntos, de f de x. De nuevo, ahora como estamos tendiendo por derecha, eso significa que tenemos que usar los x que sean mayores que 1, y eso, o sea, vamos a tender a x mayores que 1, por ende tenemos que utilizar la segunda expresión, que es esta que tenemos acá abajo. Es decir, que vamos a tener que el límite de x cuando esta x, de f de x, perdón, cuando x tiende a 1 por derecha, nos va a quedar acá logaritmo de x menos 1, ¿no? Esa es la expresión que corresponde. Bueno, de nuevo, no tenemos ninguna indeterminación, pero fíjense que si nosotros analizamos este límite, cuando esta x tiende a 1, toda esta resta va a tender a 0. ¿Y el logaritmo de 0 a cuánto tiende? Infinito. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Positivo? No se puede calcular el logaritmo de 0. Claro, pero en Lo sí que la decís gráfica es la... verdad, perdón, lo que decís es verdad, no se puede calcular el logaritmo de 0, pero no perdamos de vista que lo que estamos tratando es el tema de, estamos viendo un límite, y cuando evalúas un límite no estás viendo qué pasa en x igual o en la expresión igual a, estás viendo lo que hace la función, qué comportamiento tiene la función en los alrededores de. Ojo con eso. Concepto fundamental de límite. Estoy mirando el comportamiento de la función en los alrededores de. Entonces, y x tiende a. Entonces, ese x menos 1 tiende a. O sea, cuando x tiende a 1, no cuando es igual a 1, cuando tiende a 1, x menos 1 tiende a 0, tiende. Si esto no estuviera en este lugar, en este contexto de límites, y vos me decís, mira, el logaritmo de 0 no existe, no se puede calcular, no está definida allí la función, está perfecto. Pero no estamos calculando la función logaritmo en 0. Estamos viendo lo que hace la función o tratando de determinar el comportamiento de la función en los alrededores de 0, porque es tendencia, no se olviden que es tendencia. Cuando x tiende a 1, x menos 1 tiende a 0, y cuando x menos 1 tiende a 0, ¿a dónde tiende el logaritmo? Bueno, ¿saben qué? Fácil.
Si tenés presente el gráfico de la función logaritmo y le haces el corrimiento, te das cuenta desde imaginarte el gráfico o desde graficarla en el GeoGebra. Ya sabes de antemano cuál es el resultado. Pongan logaritmo de x menos 1 en GeoGebra y fíjense hacia dónde tiende la función. Sencillo. Sí, de hecho, esa forma es bastante instantánea, ¿no? Y sí, ¿viste? Si uno tiene, o sea, si podés visualizar ya rápido en tu cabeza, ¿viste? Los gráficos de las funciones básicas, y después podés hacer los corrimientos, y si no lo tenés, te venís a un graficador, bueno, ahí ves. Nada, lo que quería comentarles más que nada es esta cuestión del límite, ojo, porque estamos viendo tendencias, ¿eh? Sí, o sea, Ahí yo también, entiendo que ustedes se sientan tentados a decir, bueno, esto vale 1. No es que valga 1, a veces nosotros lo decimos mal, es que tiende a 1, entonces como eso tendió a 1, toda la resta tendió a 0, y como todo el logaritmo está tendiendo a 0, pero no es 0, está tendiendo a menos infinito. Bien, entonces, bueno, de ahí viene la cuestión. Ya está bien la aclaración. La conclusión es que, fíjense que llegamos a que los límites laterales, primero que tenemos uno que tiende a infinito, o sea, eso ya es un problema, por lo menos para lo que queremos determinar ahora mismo. Menos que menos van a ser iguales, entonces tenemos que, por lo tanto, ¿bien? No existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Pero la función en menos 1 vale menos 5. Sin embargo, estas dos cosas no hay forma de que coincidan porque este límite no existe. Entonces, en este caso en particular estamos hablando de una discontinuidad que no se puede evitar, o inevitable, como le quieran decir. Como no existe esto, ¿bien? La discontinuidad es inevitable, ¿bien? Y ahora les explico. Porque si esto me hubiese dado algo, aunque sea, supónganse que este límite me hubiese dado, por poner una cosa, el límite final me hubiese dado 2, no sé, por decir algún número cualquiera. Algo que exista, digamos. En ese caso yo podría volver a redefinir la función para que en x igual a 1 valga 2, que coincida lo que vale la función con el límite, y ahí tendría que la función sí es continua. En ese caso hablamos de una discontinuidad evitable, ¿bien? Que se puede salvar, se dice. En este caso no hay forma, no hay con qué darle por el hecho de que no existe límite. Entonces, el ejercicio termina diciendo que la discontinuidad es inevitable, o es esencial, como ustedes lo vean en la bibliografía, y ya está, queda ahí. Entonces, fíjense, volvamos a qué nos pide el inciso, ¿no? Para no perder de vista cuál era el objetivo principal. Analizar en qué punto del dominio son continuas las siguientes funciones. Bueno, la función, luego de hacer todo este análisis, es continua en todos los reales menos el 1. Y si la discontinuidad es evitable, redefinir la función en los puntos correspondientes para que lo sea. Como la discontinuidad no es evitable, no se puede volver a redefinir. Y termina ahí el ejercicio. ¿Ven? No se puede hacer mucho más. De última de acá, ustedes si quieren pueden extraer como conclusión, ¿bien? Una vez que hicieron todo este análisis, estamos hablando del A, ¿no? F de X es continua en R menos el 1. Bien, en x igual a 1, la discontinuidad es inevitable o es esencial, o bueno, como ustedes le quieran decir. Son sinónimos. ¿Bien? Y así es como termina el ejercicio en sí. Le pinché un poco la onda de José porque él me había pedido un ejercicio en el que se pudiera salvar la discontinuidad si no le entendí mal yo. Este es uno en el que Sí, no se puede. pero cuando yo le pregunté que nos dijera a ver cuál, pues supuse que
había intentado hacer algo, dijo que por eso, pero no, José, si hiciste y te dio que la discontinuidad era evitable, entonces en algún lugar tenés un error, estimo que puede ser en el cálculo del límite, así que revisar. No es este el ejemplo. ¿Alguien más avanzó en este TP y vio o llegó a un ejercicio donde la discontinuidad es evitable y se puede redefinir la función? Sí, igual ahí paso el link de la pizarra y lo miran ustedes tranquilos. Perdón, Marta. que Está muy bueno estoy eso de respondiendo en el pasar chat. el link de la pizarra, está muy bueno. Sí, no sabía. Sí, aparte a ellos les queda guardado y... Sí, claro, no, está excelente. En general, básicamente, a ver, si la discontinuidad es evitable cuando existe el límite. Claro. Puede suceder que la función no esté, un ejemplo, por ejemplo, en x igual a 2, ponele en cualquier función, puede que ahí en x igual a 2 la función no esté definida, o puede ser que ahí en x igual a 2, cualquier función, una en general estoy hablando, o puede ser que ahí en x igual a 2 la función valga, ponele 10, ¿no? Entonces decís, bueno, ok, la función no está definida. Si la función no está definida ahí, ya de entrada decís que la función tiene una discontinuidad. Ahora, a ver, si tenés que clasificar la discontinuidad, tendrás que ver si existe o no existe el límite. O sea, repito, si una función no está definida en un valor de x, por ejemplo, en x igual a 2, entonces de entrada ahí ya decís que la función no es continua. Porque la definición de continuidad requiere, entre otras dos cosas más, que esté definida. Entonces, si no está definida, no es continua. Obviamente, el ejercicio siempre te va a pedir que clasifiques las discontinuidades. Para clasificarlas, lo que tenés que hacer es calcular el límite. Calculás el límite. Y ese límite existe y te da, ponele 1, entonces esa función que no estaba definida en x igual a 2, la redefinís y ahí en x igual a 2 le das, ¿qué valor? El valor del límite. El límite me dio 1, digo, bueno, que en 2 la función valga 1. El límite me dio menos 5, que en 2 la función valga menos 5. Y si hubiese estado definida, y por ejemplo, como les dije al principio, si ahí en 2 valía 10 y el límite te dio otro valor distinto a 10, entonces la redefinís y le das ahí, en x igual a 2, el valor del límite. Lo que se hace cuando redefinís la función, para que sea continua, si es que se puede, es darle a la función en ese valor de x el mismo valor del límite. ¿Y cuándo la discontinuidad es evitable? Cuando existe el límite y es un número finito. Porque convengamos que el límite puede existir y ser infinito, pero la definición de continuidad dice que la función tiene que estar definida en el punto, que el límite tiene que existir en el sentido de la existencia de un número real, un número finito, y que esos dos valores tienen que ser iguales. Eso es básicamente todo lo de continuidad, no tiene otra historia. Bueno, y además que tienen que saber esa propiedad o teoremita que les dije, para poder justificar dónde sí es continua. Eso. En el 13 es una función discontinua evitable. Y si el límite existe, es discontinua evitable. ¿Lo hiciste, Leonela? El 3C.
Sí, sí, te va a dar que es evitable, ¿eh? Está bien. Bien. Ahí puedes redefinir y hacer esto que estaba comentando Marta recién para hacer que la función sea continua. Lo ideal sería que pudiesen mostrar lo que hicieron para ir viendo, ¿viste? Bueno, pero también si tienen dudas con respecto a lo que hicieron, pueden subirlo ahí a la plataforma, en el foro, puedes sacarle una foto. O también podés sacarle una foto y mostrarnos acá. Habría que... creo que se puede, ¿no? Porque yo lo vi en algún lugar. Sí, sí, se le puede dar permiso para que comparta pantalla Para y nos que muestre lo que muestren, hizo. sí, me parece interesante que ellos puedan compartir y que podamos ver qué es lo que hicieron, o sea, más o menos como lo que se hace en el aula, ¿no? Eso es lo que se pierde con esto. Para uno poder ver si es que quieren mostrarnos lo que hicieron, no están obligados. Va muy bien, perfecto. Hola chicas, ya estoy con ustedes, ¿eh? Estoy acá hace un ratito calladita. Ay, hola. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están?